La paradoja del mentiroso. Imagina una simple tarjeta con una única frase. Esta oración es falsa. Ahora analiza esa afirmación. Si asumimos que es verdadera, entonces lo que dice debe ser cierto, es decir, que es falsa. Esto es una contradicción. Si es verdadera, es falsa. Intentemos el camino opuesto. Supongamos que la oración es falsa. Si es falsa, entonces lo que afirma no es verdad. Como afirma ser falsa, esto significaría que en realidad es verdadera. De nuevo, una contradicción. Si es falsa, es verdadera. Este es el núcleo de la paradoja del mentiroso, atribuida al filósofo griego Eubúlides de Mileto. La paradoja ataca nuestros conceptos de verdad y falsedad, desafiando el principio de bivalencia, que sostiene que toda declaración con sentido debe ser verdadera o falsa, pero no ambas. Esta simple oración parece romper esa regla fundamental, ya que no podemos asignarle un valor de verdad sin contradecirnos. A lo largo de los siglos, los pensadores han intentado resolver este enigma. Algunos sugieren que la oración es un sinsentido, que no expresa ninguna proposición real y, por lo tanto, no puede tener valor de verdad. Sin embargo, esta solución parece artificial, ya que usamos la autorreferencia en el lenguaje cotidiano sin problemas. Otra aproximación, de filósofos como Saul Kripke, sugiere que existen lagunas de valor de verdad. Según esta idea, algunas oraciones como la del mentiroso no son ni verdaderas ni falsas. Simplemente caen en un vacío lógico. Esto requiere abandonar el principio de bivalencia, un pilar de la lógica clásica. La paradoja del mentiroso no es solo un juego mental. Tiene implicaciones profundas para la informática y la filosofía del lenguaje. Nos muestra que el lenguaje, nuestra herramienta más poderosa, tiene límites inherentes y puede crear nudos lógicos casi imposibles de desatar. La paradoja de los cuernos. Ahora, una paradoja que revela una trampa en nuestra comunicación. Imagina que alguien te pregunta, ¿has dejado de tener cuernos? ¿Cómo respondes? Si dices que sí, admites que alguna vez los tuviste. Si dices que no, implicas que todavía los tienes. Ambas respuestas te forzan a aceptar una premisa oculta y falsa, que alguna vez tuviste cuernos. Esta es la paradoja de los cuernos, también conocida como la falacia de la pregunta compleja o cargada. Funciona al incrustar una suposición no probada dentro de una pregunta. En realidad son dos preguntas. 1. ¿Alguna vez tuviste cuernos? Y 2. Si es así, ¿has dejado de tenerlos? Al forzarte a responder la segunda, te obliga a aceptar la primera. Este tipo de razonamiento falaz es común en debates y discusiones políticas. Una pregunta como ¿por qué nuestro gobierno se niega a actuar contra el crimen? Presupone que de hecho se niega a actuar. El truco está en no jugar el juego. La respuesta correcta no es sí o no, sino desafiar la premisa «nunca he tenido cuernos, así que tu pregunta no tiene sentido». Esta paradoja expone la importancia de las presuposiciones en la comunicación. El poder de la pregunta cargada reside en su capacidad para enmarcar el debate, estableciendo los términos y obligándote a operar dentro de su marco. La única salida es desmontar la pregunta misma. Esta paradoja nos enseña una lección vital sobre el pensamiento crítico. Escuchar no solo lo que se pregunta, sino también lo que se asume. Es una herramienta de autodefensa intelectual que nos recuerda que la pregunta más importante es ¿qué estás dando por sentado? La paradoja de Sórites. Imagina un montón de arena. Si quitas un solo grano, ¿sigue siendo un montón? Por supuesto, un grano no hace la diferencia. Si continúas este proceso grano por grano, te enfrentas a una pregunta desconcertante. ¿En qué momento exacto deja de ser un montón? Si un solo grano no hace la diferencia, lógicamente podrías quitar todos los granos y aún te quedaría un montón. Pero al final, te quedas con un solo grano y nadie llamaría eso un montón. Esta es la paradoja de Sórites, del griego soros, montón, que explora la vaguedad de nuestro lenguaje. Se aplica a innumerables conceptos con fronteras borrosas. Cuando una persona alta se vuelve no alta, o una persona calva deja de serlo. Usamos estos términos como si fueran categorías claras, pero no lo son.
La lógica clásica, que requiere que una proposición sea verdadera o falsa, falla al aplicarse a estos conceptos, llevando a conclusiones absurdas. Los filósofos han propuesto varias soluciones. La lógica fuzzy permite un espectro de valores de verdad entre 0 y 1. Así, un conjunto de granos tendría un grado de pertenencia a la categoría de montón, que disminuye gradualmente a medida que se quitan granos. Otra teoría es el supervaluacionismo, que sostiene que nuestros términos vagos tienen múltiples precisiones posibles, cada una con una línea divisoria nítida en un lugar diferente. Una afirmación es superverdadera si es cierta en todas las precisiones. Una tercera vía, el epistemicismo, afirma que sí existe una línea divisoria precisa y objetiva, pero que somos incapaces de conocerla. Nuestra ignorancia es la fuente de la vaguedad, no el mundo en sí. La paradoja de Sorites nos obliga a confrontar cómo nuestro lenguaje interactúa con la realidad. Nos muestra que, aunque hablamos con facilidad de montones y personas altas, la base lógica de esas conversaciones es mucho más inestable de lo que imaginamos. La paradoja del barbero de Bertrand Russell. En un pueblo hay un solo barbero con una regla estricta. Afeita a todos los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos y solo a ellos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Si el barbero se afeita a sí mismo, viola su regla, que dice que solo afeita a quienes no se afeitan a sí mismos. Contradicción. Si el barbero no se afeita a sí mismo, entonces, según su regla, debe ser afeitado por el barbero, que es él. Así que, si no se afeita a sí mismo, debe afeitarse a sí mismo. De nuevo, una contradicción. La existencia de este barbero es una imposibilidad lógica. Esta es la paradoja del barbero de Bertrand Russell, una formulación popular de una paradoja más profunda descubierta por Russell a principios del siglo XX, sobre la teoría de conjuntos. En esa época, los matemáticos intentaban basar todas las matemáticas en la teoría de conjuntos. Russell descubrió una grieta fatal. Considera el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Llamémoslo R. La pregunta es, ¿R se contiene a sí mismo? Si R se contiene a sí mismo, por definición, debe ser uno de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Contradicción. Si R no se contiene a sí mismo, entonces, según su regla, debe ser afeitado por el barbero, que es él. Así que, si no se afeita a sí mismo, debe afeitarse a sí mismo. De nuevo, una contradicción. Este descubrimiento fue un terremoto en el mundo de las matemáticas, demostrando que la teoría de conjuntos ingenua era inherentemente contradictoria. La idea de un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos simplemente no podía existir. Para resolver esta crisis, los matemáticos desarrollaron sistemas de axiomas más restrictivos como la teoría de conjuntos de Zermelo-Franco, que impone reglas estrictas sobre qué tipo de conjuntos se pueden formar, evitando así la autorreferencia problemática. La paradoja del barbero es, por lo tanto, mucho más que un acertijo. Es la manifestación de un descubrimiento que obligó a repensar los fundamentos mismos de la lógica y las matemáticas. El barco de Teseo. Imagina el glorioso barco de Teseo en un museo. Con el tiempo, sus tablas de madera se pudren y son reemplazadas una por réplicas idénticas. Décadas después, cada tabla original ha sido reemplazada. ¿Sigue siendo este el barco de Teseo? La mayoría diría que sí, debido a su continuidad histórica y su forma. Pero, ¿y si un coleccionista hubiera guardado todas las tablas viejas y las hubiera vuelto a ensamblar? Ahora tenemos dos barcos, el del museo, hecho de tablas nuevas, y el del coleccionista, hecho de las originales. ¿Cuál es el verdadero? Esta es la paradoja del barco de Teseo, un enigma que cuestiona qué constituye la identidad de un objeto a lo largo del tiempo. ¿Reside en su material, su forma o su historia? Si la identidad se basa en la continuidad, el barco del museo es el original. Pero esto implica que un objeto puede ser el mismo sin compartir nada de su materia original. Si la identidad reside en el material, el barco del coleccionista es el verdadero. Pero esto significaría que cualquier cambio, por pequeño que sea, crea un objeto nuevo. Esto es problemático para los seres vivos cuyas células se reemplazan constantemente. Una tercera opción es que ambos tengan derecho al nombre, pero esto viola la lógica de la identidad. Una cuarta solución, más radical, es que la identidad a lo largo del tiempo es una construcción mental,
Quizás no exista un objeto único que persiste, sino una serie de objetos a los que convenientemente damos el mismo nombre. La paradoja es poderosa porque se aplica a casi todo, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué te hace ser la misma persona que eras hace 10 años? No son las mismas células, y tus pensamientos han cambiado. ¿Es tu continuidad psicológica? La paradoja no ofrece una respuesta fácil, en cambio refleja la complejidad de la existencia, mostrándonos que conceptos que damos por sentados, como la identidad, son increíblemente difíciles de definir con precisión. La paradoja de la omnipotencia. Este enigma teológico explora los límites del poder absoluto con una pregunta devastadora. ¿Puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantarla? Esta pregunta crea un dilema. Si la respuesta es sí, entonces puede crear la piedra, pero habría algo que no podría hacer, levantarla. Por lo tanto, no sería omnipotente. Si la respuesta es no, entonces no puede crear dicha piedra, lo que también significa que hay algo que no puede hacer. De nuevo, no sería omnipotente. En ambos casos, la omnipotencia parece lógicamente imposible. Una de las soluciones más comunes es redefinir la omnipotencia. Pensadores como Tomás de Aquino argumentaron que la omnipotencia no significa la capacidad de hacer lo lógicamente imposible, sino la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible. Desde esta perspectiva, crear una piedra que un ser omnipotente no pueda levantar no es una tarea real, sino una contradicción de términos, como dibujar un círculo cuadrado. Es un conjunto de palabras sin sentido. La incapacidad de realizar una imposibilidad lógica no es una limitación del poder. Otra forma de verlo es que la pregunta misma está mal planteada. Como argumentó el filósofo George Mavrodes, la frase es autocontradictoria cuando se aplica a un creador omnipotente, por lo que no tiene sentido. Sin embargo, algunos filósofos como René Descartes sostuvieron que un ser verdaderamente omnipotente debería estar por encima de las leyes de la lógica y ser capaz de hacer que las contradicciones fueran ciertas. Pero si aceptamos esto, cualquier discusión racional sobre dicho ser se vuelve imposible. La paradoja nos obliga a elegir: o definimos la omnipotencia de manera que sea compatible con la lógica, o abandonamos la lógica como herramienta para comprender el poder absoluto. Más allá de la teología, la paradoja nos enseña que el poder ilimitado puede ser un concepto incoherente y que debemos ser precisos con nuestras definiciones para evitar contradicciones ocultas. El solipsismo es la teoría de que solo la propia mente tiene la certeza de existir. Todo lo demás que percibes, el mundo exterior, otras personas, podría ser simplemente una construcción de tu propia conciencia, un sueño elaborado del que nunca despiertas. La idea se basa en una verdad innegable. Solo tienes acceso directo a los contenidos de tu propia mente. Conoces tus pensamientos y sentimientos de primera mano. Sin embargo, no tienes el mismo acceso a la mente de nadie más. Tu creencia en otras mentes es una inferencia, no una certeza. El solipsismo lleva esta idea a su conclusión radical. Si no puedes probar la existencia de otras mentes o de un mundo externo, ¿cómo puedes estar seguro de que algo existe fuera de tu conciencia? Esta línea de pensamiento fue explorada por René Descartes, quien, en su búsqueda de certeza, dudó de todo excepto del hecho de que estaba pensando. Su conclusión, pienso, luego existo, estableció su propia mente como el único punto de partida indudable. Sin embargo, probar la existencia del resto del mundo resultó mucho más difícil. Vivir como un solipsista convencido es prácticamente imposible, ya que nuestras vidas se basan en la suposición de que el mundo y los demás son reales. Por eso, el solipsismo se utiliza más como un experimento mental para explorar los límites de nuestro conocimiento. Nos obliga a confrontar el problema de las otras mentes. El argumento más común para justificar nuestra creencia en ellas es el argumento por analogía. Veo que mi comportamiento está causado por mis estados mentales y, como otros se comportan de manera similar, infiero que también tienen estados mentales. Pero esto no es una prueba irrefutable. En última instancia, el solipsismo es una paradoja del conocimiento. Nos muestra que la base de todo lo que sabemos sobre el mundo no puede ser probada con certeza absoluta. Tenemos que dar un salto de fe, confiando en que nuestros sentidos nos dan una imagen razonable de una realidad compartida. El solipsismo es la sombra de la duda que acecha detrás de esa confianza. Los zombies filosóficos. Imagina a alguien físicamente idéntico a ti en todos los aspectos, molécula por molécula. Se comporta exactamente como tú, ríe, llora y conversa de manera inteligente.
Desde afuera es indistinguible de un ser humano. Sin embargo, por dentro no hay nada. No hay experiencia subjetiva, no hay conciencia, no hay qualia, la calidad sentida de las experiencias, como la rojez del rojo o el dolor del dolor. Este ser es un zombie filosófico. Este experimento mental, popularizado por el filósofo David Chalmers, explora la relación entre la conciencia y el mundo físico. La pregunta central ¿es lógicamente concebible la existencia de un zombie filosófico? Si puedes concebir un mundo físicamente idéntico al nuestro, pero sin conciencia, esto sugiere que la conciencia no es simplemente una propiedad física del cerebro. Si lo fuera, cualquier sistema físicamente idéntico a un cerebro consciente debería ser también consciente. La posibilidad de un zombie implicaría que la conciencia es algo extra, no explicable completamente por la física. Este es el argumento del zombie contra el fisicalismo. Muchos filósofos, como Daniel Dennett, rechazan este argumento. Afirman que la idea de un zombie filosófico es incoherente. Si un ser es verdaderamente idéntico a un humano en todos los aspectos físicos y se comporta de manera idéntica, entonces simplemente es consciente. Para ellos, la conciencia no es algo añadido a los procesos cerebrales. Es el resultado de la vasta complejidad de esos procesos. Intentar imaginar a un ser con todas las habilidades humanas pero sin conciencia es una contradicción de términos. El debate nos lleva al problema difícil de la conciencia. ¿Por qué y cómo los procesos físicos dan lugar a la experiencia subjetiva? El zombie filosófico es una herramienta para afinar nuestra intuición sobre este problema. Si te parece concebible, probablemente creas que la conciencia es un misterio profundo. Si te parece una contradicción, probablemente creas que la neurociencia acabará por explicarla. Este debate tiene implicaciones para la inteligencia artificial. Si creamos una IA funcionalmente idéntica a un cerebro humano, ¿será consciente? ¿O será siempre un zombie, una cáscara vacía sin experiencia interna?